Hola, creativos y creativas, bienvenidos. Hoy vamos a ver cómo hacer un jardín eterno y varios ejemplos de jardines eternos ya hechos. Bueno, para empezar vamos a coger grava finita y vamos a ponerla en el fondo de nuestro bote, que tendrá que ser un bote con cierre hermético. Lo llenamos bien, cubrimos la parte de abajo bien cubierta. Yo, como quiero hacer ahora un jardín en escala, como con cuesta, voy a colocar primero las paredes que lleguen hasta abajo para que la tierra y todo puedan tener cuesta hacia arriba. Una pared que las aguante, ¿veis? Una más alta y una más baja. Ahora vamos a colocar carbón. Siempre hay que poner después de las piedras carbón. Lo he hecho en trozos pequeños. A ver, esperar que esto se mueve. Y ahora tendremos que llenar por la parte de atrás también. Ahora se cae todo, pero bueno, tranquilos, paciencia. Ahí le vamos a poner carbón, tanto por un lado como por el otro, para que nuestras plantas puedan oxigenarse bien con el bote cerrado. Una vez puesto el carbón, ¿veis? Por un lado y por el otro. Cogemos esta tela, una tela que sea transparente, para que haga de filtro, y ponemos un trocito de tela en cada lado encima del carbón. En este caso en cada lado. Si no tuviera paredes separando, sería en el total de toda la base de carbón un círculo o un cuadrado, dependiendo del tamaño del bote y de la forma del bote, de cómo sea. Tiene que estar bien cubierto, bien tapado, para que la tierra luego no se cuele cada vez que se humedezca con el efecto invernadero y se cuele por entre medias del carbón. ¿Veis? Todo perfecto, todo tapadito. ¿Veis? Así se ve mejor la telita. Varios ejemplos de los jardines eternos, luego os enseñaré al final del vídeo por dentro cómo están. Ahora vamos a añadir tierra. Añadiremos tierra. En este caso, como os he dicho, que va a ser con cuesta, vamos a ir añadiendo tierra haciendo una espiral que vaya desde más abajo hasta más arriba. Así que añadiremos más tierra en la parte de arriba, en la parte de atrás, para formar la escala, y luego con las mismas manos vais aplanando la tierra y vais haciendo vosotros, lo vais moviendo si hace falta hacia un lateral toda, ¿veis? Voy moviéndola hacia arriba para que quede en forma de espiral con cuesta. Aquí hay más tierra, pues la subo para arriba. Todo bien tapadito, toda la tela bien tapada, con el dedito vais, o con un palito o con lo que queráis, vais aplanando en los laterales para que quede con la forma deseada. Una vez tenemos esto, yo cojo unos palitos porque le vamos a poner unas escaleritas de decoración al jardín eterno. Cada jardín es de una manera. ¿Veis cómo hace la cuesta hacia arriba? Con unas pinzas o con los dedos, con mucho cuidado, vais colocando y luego ya aplanaréis con la mano. Vais poniendo más o menos por donde va a ir el escalón, los escalones, y luego pues tendréis que apretarlo con la mano para que quede bien metidito en la tierra con la forma de escalón. Luego con un pincelito o con un palito quitaremos la tierra que hay encima de los escalones para dejarlo limpito. ¿Veis? Ya estamos aquí haciendo la curva de la cuesta, que está más alto, si os fijáis.
¿Veis cómo está más alta? Porque he puesto más tierra por la parte de atrás. Y ahí lo vais acabando de colocar, apretando hacia abajo, para que ahora cuando coloquemos el musgo no se mueva tanto. Ahora lo veis así un poco feo porque le falta toda la parte verde, pero ahora veréis cómo cambia la cosa. Quitáis los trozos de tierra gruesos que hayan por entre los escalones, o con un pincelito o con unas pinzas, lo arregláis. Ahora vamos con el musgo. Voy a colocar musgo cortito por la parte de adelante, al principio de las escaleras. ¿Veis que tiene barro? Tiene la tierra con la que se ha criado, así que por eso esa tierra no la vamos a quitar y la pondremos encima del abono para que coja fuerza. En este caso lo voy a poner por la parte de adelante, pegadito al borde del cristal, entre los escalones y el cristal. Ahora pondremos plantitas para que vayan creciendo. ¿Veis? Está el musgo corto a la derecha y el musgo largo encima. Hago un pequeñito agujero con las pinzas para colocar ahora un pequeñito cactus que irá creciendo lentamente dentro del bote. Una vez ya está hecho, hay que regarlo y dejarlo aposentar para que el agua... Mirad qué bonito queda, ¿eh? Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Recordad, si es así, darle al like y suscribiros. Y no os olvidéis de darle a la campanilla. Los que ya estáis suscritos, seguir viendo vídeos. Recordad que me podéis encontrar en Wallapop, como El Rincón de Sandra, todo junto, en Instagram, en TikTok, en Facebook. Os espero a todos. Chao.